No, decir. chicas, yo lo primero que les voy a decir, yo vendo papelito. Así que yo voy a empezar por ahí. O sea, chicas, yo vendo papelito y vivo de vender papelitos. Hola, soy Lubron y esto es Siendo Emproductriz. Un espacio para emprendedoras de productos físicos que quieren encarnar con más confianza la energía de la emperatriz. ¿Y qué significa esto? Dejar de improvisar y empezar a construir un negocio sólido, alineado a vos y a la vida que querés. Liderar desde tu verdad, con claridad, confianza, estrategia y compromiso radical. Animarte a crecer sin perder tu esencia, tu calma ni tu disfrute. Quiero que cada episodio te deje una idea concreta para aplicar y una forma más simple y más tuya de hacer las cosas. Así que si estás lista para que tu negocio de productos te expanda y te haga sentir orgullosa, prepárate que empezamos. Tenemos otro episodio especial y cada vez que digo que hay un episodio especial es porque tenemos una invitada del otro lado y esta vez una invitada de lujo con quien vamos a charlar de negocios y sobre todo de su negocio. Bienvenida Sofi a Haciendo en Productriz, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, todo tranqui. Un poco nerviosa, que no es la primera vez que hago esto. No, tranqui, no pasa nada. Somos dos amigas hablando de negocios. Te conozco, nos conocemos bastante hace mucho tiempo ya. Así que esta es una charla de amigas. Quiero contarte primero por qué estás acá. Te invité porque conozco un poco de la diaria y del detrás de escena de Tienda Único. Y cuando veo Tienda Único, que es tu negocio y que ya vamos a profundizar a lo largo de este episodio, veo que rompió con todas las creencias que la mayoría de las emprendedoras tenemos, porque creciste muchísimo con tu negocio, con Tienda Único, vendiendo un producto pequeño que lo podemos ver ahí atrás, que no es esencial, no es necesario, pero que es profundamente deseado. Y también porque sos una emprendedora que logró algo que también muchas emprendedoras queremos y que anhelamos, que es poder delegar para viajar y a su vez lograr que el negocio siga funcionando. Así que Sofi, gracias por estar acá y ahora para quien no te conoce me encantaría que nos cuentes qué es Tienda Único y por qué nació. Bueno, Tienda Único hoy es un negocio que vende principalmente stickers, pero en realidad nace como un lugar donde nosotros podamos vender cosas que nos gustaran, sobre todo a mí. La idea no era definirlo, se llama Tienda Único porque no lo define ningún tipo de producto. Hermoso. Eh, Sino que justamente la idea era el universo, que sea un universo único, un universo nuestro y a nuestra forma de, que tenga que ver con nuestros gustos, con las cosas que hacemos, con las cosas que consumimos, que tenga más que ver con eso. Entonces, nuestro producto principal son los stickers hoy en día, no lo fue siempre, pero el concepto siempre era poder tener un universo propio de cosas que nos gustan a nosotros. Hermoso. Te corto acá porque quiero traer esto. Primero que sos estratégica desde el principio porque dijiste, no me voy a nichar en un producto, vamos a hacer un universo amplio para poder después meternos ahí en cualquier lado y eso está buenísimo. Y segundo, te pregunto, porque las chicas no saben del otro lado, cuando hablas de nosotros, ¿quiénes son? Sí, hablo de nosotros porque en realidad el negocio es mío y de Yae, que es mi marido. No siempre fue de ambos. En realidad Tienda Único tiene historia de hace muchos, muchos años con otros nombres y con otros procesos. Pero bueno, ya hace 5 años, casi 6, que Yae se unió, digamos, a mi idea de emprender y a mi pequeño emprendimiento en ese momento y los dos juntos creamos Tienda Único. Y le dimos una identidad a raíz del pensamiento de ambos, ya no solo mía. Yo soy la cara visible nada más. A él no le gusta aparecer, no le gusta, viste, él es más perfil bajo, pero Eh, está atrás. Perfecto, me encanta. ¿Por qué nació? En realidad fue así. Yo siempre fui muy de emprender, de toda la vida. O sea, siempre quise como mi plata, mis espacios, comprarme mis cosas. Como que eso es como muy característico de mi personalidad. Empecé a trabajar de muy chiquita en los veranos. Yo en Carlos Paz acá, temporada, viste, con mi mamá con contactos, así que me conseguí un trabajo de 14 años. Siempre tuve eso de querer ser independiente. Yo siempre quería ser adulta, toda la vida. Yo siempre quise ser adulta. Y cuando yo me mudo con Yae, hace muchos años atrás, yo tenía dos trabajos en relación de dependencia. Uno que tenía que ver con lo que estaba estudiando, que era contabilidad en ese momento, estaba trabajando en un estudio contable a la mañana y a la noche en una pizzería.
Y ahí empezó a picarme el bichito de yo no quiero nada de esto. Yo no, como contadora fue una crisis porque yo me di cuenta que no quería saber nada con el mundo de la contabilidad y ya estaba en cuarto año de la facultad y yo dije, esto me parece un espanto, yo no quiero vivir así. Ahí nace como la idea de empezar a emprender. Y ahí un poco nace Tienda Único, aunque su nombre vino mucho después, digamos. Ujú. Empecé con mi primer emprendimiento, que, no fue mi primero en realidad, el primero que fue exitoso, porque Ujú. eso también, fue el primero que me funcionó o que lo hice funcionar, no fue el primero. Sí. Pero aparece Oh My Case, que era mi marca antes de Tienda Único, que vendíamos fundas de celulares. Mi nombre estaba muy abocado a mi producto. Ujú. Me fue muy bien, la verdad que crecí mucho hasta que en un momento sentí que no me representaba la marca en sí, como que sentía que la gente que llegaba no era la que Sí, yo no había, quería. no había comunión. No, exactamente. Había trabajo, había ventas, había un ida y vuelta, pero había algo que no me cerraba. Me estaba yendo muy bien y ahí ya se incorpora como ayudante, como, che, te doy una mano, dale, mira, contesta mensajes. Yo la atención al público la detesto un poco, o sea, la verdad es que no la disfruto mucho, así que te la dejo a vos que sos un buen vendedor. Entonces, bueno, empezó con eso y de ahí, de a poquito, sumando, 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 hasta que creo que fue 2020 fue como más planteémoslo como un negocio. O sea, planteémoslo como algo en conjunto. El negocio existía, Sí, pero planteemos una marca nuestra, no una marca mía. claro. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué pensaríamos? Crees que en ese momento fue en el que dijiste, che, bueno, esto deja de ser solamente vender productos a vamos a crear un negocio con estructura, con procesos y Y yo todo? creo que un poco, sí, yo creo que un poco sí. Yo creo que un poco sí, porque aparte yo en ese momento me encontraba en un punto de quiebre donde no daba abasto, donde yo trabajaba sola, mucho, manualmente, no tenía maquinaria, no tenía inversión de nada y Claro, y tenía además mucho. era todo muy personalizado. Sí, 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 siempre me dediqué mucho a lo personalizado, entonces es un trabajo mucho más lento, por decirlo de alguna manera. Uno le dedica un tiempo a cada cliente que no es automático como ahora, por ejemplo, que está mucho más automatizado. Tal cual. Entonces yo creo que ahí de a poquito empieza a formarse la idea de tener algo más formal. Yo hasta ese momento era un emprendimiento y hacía, y le daba, y hacía lo que podía. Lo que Y a podía partir cuando de eso podías y fue, como sí, podías. Sí, sí, como salía, que tal cual. tenía, por ahí decía, tenía la suerte que me iba súper, que yo lanzaba un producto y se vendía y que nunca me costó, nunca invertí plata y nunca me costó tampoco, o sea, Tal cual. a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí, Pero obvio. como que todo fluía, quiero decir, eso Es que quiero decir, como llega, que siento que llega un momento en que cuando comenzás la improvisación funciona y funciona de 10, sí, pero llega un punto donde, listo, ya no puedo improvisar más, porque sí, o me sí, sí. pierdo yo o se va el negocio a cualquier lado. No, totalmente. O no lo puedes sostener, o no puedes cumplir, o empiezan a pasar cosas que también a nivel mental uno cuesta mucho la vida cuando, o sea, el salir de tu trabajo cuando tenés 100 tareas para hacer y que no nada das abasto. O sea, es Y que como que nunca me parece termina. que Sí, tal te cual. absorbes, te Tal absorbes cual. en eso. Entonces yo creo Sofi, que sí, que un poco fue eso. bien, y te pregunto, además de este momento, ¿qué otras decisiones o acciones o hitos o situaciones que te sucedieron a vos y en el negocio crees que fueron como puntos de inflexión que mirando atrás decís, esto cambió todo el negocio? Bueno, yo tengo dos que para mí fueron los dos clave, que son los que han hecho que hoy el negocio sea lo que es. Dos principales, después hay importantes, pero dos principales. El primero fue la primera vez que nos hicimos viral sin querer, porque fue Ujú. mera, pura casualidad, que digo sin querer entre comillas, porque nos hicimos viral por un producto bien pensado, bien hecho, de calidad, con mucho esfuerzo. O sea, no es que No es o sea, casualidad. fue sin querer la viralidad, no la estábamos buscando, pero fue con causa. Hermoso. Eh, Hermoso que lo la situación, traigas, porque muchos sí, dicen, che, bueno, hago cualquier video diciendo cualquier no, cosa o haciendo cualquier cosa para hacerme viral, pero después en realidad eso termina siendo contraproducente. Pero acá no, había porque un mostrabas un trasfondo. producto que era Sí, sí, había un coherente. trasfondo, había un trasfondo. Nosotros en ese momento recién la marca Único como tal, hacía un año y medio, sí, un año y medio que estaba funcionando bien y siempre fuimos
muy detallistas en el producto que entregábamos, en el packaging que entregábamos. O sea, siempre para mí fue muy importante eso, entonces siempre fue muy trabajado. Por eso digo que fue una casualidad, pero tenía un porqué. Y lo que pasó fue una clienta compró su funda, le llegó, la fue a buscar a Carlos Paz, hizo un video en TikTok y el video pasó las 2 millones de visualizaciones. Hermoso. Y un día estábamos mirando una película y empezaron a caer mensajes, 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 y vos viste que actualizabas y te decía más 99, más 99, más 90, y no paraban, no, pero, no, o sea, fue una Locura. locura, y claro, de repente en un día, o sea, como que despegó el negocio mal gracias a una persona que fue a buscar un producto que le gustó y genuinamente le gustó, o sea, Ajá, porque eso va, yo no lo buscamos a esto, no le tal cual. pedimos a nadie, no lo ideamos, fue, la persona le gustó, le pareció novedoso, le pareció lindo, lo que fuera, hizo un video. Ayudó mucho que una muy cordobesa ella, la chica, entonces eso, viste, que atraía muchísimo. Pero bueno, eso pasó. Un video súper viral que a nosotros nos cambió, pero nos cambió por completo el Vinieron negocio. ventas, supongo, a partir de No, ese video. no, no. O sea, no es que vinieron ventas, vinieron. Nosotros en ese momento, no me acuerdo exacto, pero una cosa así de que vendimos 6 veces más de lo normal durante varios meses. O Hermoso, sea, fue una subida de muchos escalones de golpe. No hermoso. dábamos, también nos pasó esto, con Claro, eso, ¿qué porque no es es lo que todo trae? ¿Cuál es la consecuencia? es todo vender, o sea, Sí. qué lindo, pero a nosotros fueron 6 meses fácil de darnos cuenta que no estábamos preparados para semejante volumen, Mm. trabajar 12 horas los dos, todos los días por 6 meses. Sí, me imagino. Ah, Porque eso también es lo que sucede. Muchos buscan la viralidad sin tener en cuenta lo que puede venir después. Porque si no tenés una estructura o si no tenés incluso el producto, ¿no? No, primero no, podés quedar no. mal con esa audiencia, con esos clientes que te están buscando y vos no tenés nada para ofrecerle. Y la otra es, te sobrecargas de ventas y podés fundirte. Sí, 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 te puede salir, o sea, realmente puede ser terrible o Sí. sea, puede hacer todo lo contrario. Yo no estaba preparada, nosotros no estábamos preparados para eso, pero estábamos con la capacidad de hacer frente, sobre todo a las horas de trabajo. Yo en ese momento trabajaba en relación de dependencia todavía, porque no tenía, a mí el emprendimiento, digamos, no me daba para dejar el trabajo. Y tuve que ir y decir, chicos, yo no vengo a avisar que hoy no vengo. Y que hoy no vengo y mañana y no vengo más, y que renuncio. O sea, renuncio. Un gusto, un placer, nos vimos en Disney porque yo no llegaba con lo mío. O sea que por el video viral, No pude renunciar a mi trabajo. O mira, sea, era un trabajo de hermoso. medio turno en una distribuidora con un sueldo tranqui, promedio, pero de repente no, yo necesitaba esas 4 horas, era una locura salir de mi casa, porque yo necesitaba entregar fundas, porque no Tremendo. llegaba, ¿entendés? Y era ir a la gráfica, en ese momento no teníamos impresora ni nada, íbamos a la gráfica, y ir a imprimir de a 100 hojas a super A3 y así ir de a 100 y todos los días durante, repito, más o menos 6 meses, fuimos muy esclavos del Y negocio, sí, muy esclavos. sí. Sí, Por sí, sí. eso voy a hacer una aclaración acá para las chicas que están escuchando del otro lado. No hay que buscar la viralidad, hay que buscar la coherencia y la consistencia a lo largo Sí. del tiempo. Si llega la viralidad, está espectacular, pero no hay que buscarla, porque No, puede no, salir muy no. mal también. Es que te complica. Fue un punto donde tuvimos que echar más por lo que queríamos, más que antes, más que cuando no vendíamos esa cantidad, porque no teníamos que decepcionar a nuestros clientes, teníamos que hacer en tiempo, teníamos que hacer en forma y en la calidad que siempre prometimos. Y no teníamos la maquinaria para eso en ese momento. Era todo horas, hombre. Entonces, eso, a ver, es todo lo lindo y todo lo feo, en definitiva. ¿Sí? Te Y obliga te a muestra crecer de todo, golpe. te muestra todo de Sí, golpe, te todo el explota todo en panorama. la cara, sí, tal Sí, cual. sí. Y a Gracias, partir a de ver, ahí, y a partir de gracias a ahí, esto, sí. nosotros hicimos un pico de venta, pero un pico tremendo, y después de los primeros 3 meses fueron los más tremendos, después ya medio se estabilizó un poquito, y a partir de los 6 meses se estabilizó en un número más que después nos dimos cuenta que ese era el número normal, y crecimos mucho a nivel estructural. Nosotros, esa inyección de dinero, que Sí, sí. tampoco teníamos tiempo para gastarlo porque pasaba eso, o sea, Estaba era trabajando todo el todo día. juntar, porque lo único que hacíamos, yo me acuerdo que nos invitaban a planes familiares y era, no puedo, un domingo a las 12 no puedo porque no llegamos si no hacemos esto. Fue así
Pero esa inyección de plata que nos dio nos permitió crear, pasar de tener un escritorio y medio en el living a hacer una habitación de 4x3 completa rodeada de escritorios, comprar máquinas, comprar impresoras, comprar monitores, comprar computadores, o sea, prepararnos para trabajar más arriba, o sea, para Sí. trabajar con otro Para nivel y trabajar en este con otro nuevo nivel flujo. que había desbloqueado Que ya llenarlo. sabía, sí, y que ya estaba como, que se estaba claramente estableciendo, no es que volvimos abajo, es como que hicimos la curva y quedamos acá. ¿Cómo hiciste Eh, ahí? Porque en la cabeza empieza a jugar. Bueno, nunca más vamos eh, a volver a hacernos viral, nunca más vamos a tener esta cantidad de ventas. Puede aparecer. no, a mí en ese momento no me pasó, en ese momento no me pasó, sí me pasó ahora, en este último tiempo, pero bueno, en ese momento en particular creo que fue tanta la vorágine y tan a la vista el crecimiento que cuando bajamos a un número normal, para mí el número Razonable. aparte era mucho más de lo que yo me imaginaba el crecimiento, y yo no sé si alguna vez había pensado que mi emprendimiento se Hermoso. creciera de esa manera. Hermoso. Entonces yo creo que en ese momento no me pasó de decir, ay, ahora como sentir que ahora estaba fallando. No, al contrario, dije, qué lindo que ahora estoy acomodada. O sea, Hermoso. no acomodada económico, sino acomodada el proceso Sí, acomodado, las sí, cosas que hay que como que hacer, todo las máquinas. funciona bien. Tal cual. Sí, sí, y con la maquinaria necesaria, o sea, son cosas que cuando empezás cuesta. Yo digo, cuando empecé a cortar láminas, las cortaba a mano con un cúter. Sí, 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 Y, sí. y hasta que un día tuve suficientes pedidos y ya él me dijo, vos estás completamente desquiciada, andá y comprate un plotter. No, pero es que toda la plata que tengo, dije yo, bueno, no importa. Y tenía razón, Y sí, ¿entendés? Y a mí eso, lo otro que a mí me ayuda mucho mentalmente es estar con Jae. y sí. Porque él tiene una personalidad muy diferente a la mía y es una persona muy calma, o sea, muy así, muy tranquila. Y él es como cuando yo me pongo loca, es más fácil, digamos, porque me es fácil porque lo tengo a él y Tal yo cual. charlo con él y es mi compañero estratégico, ¿entendés? Entonces es Hermoso. como que en algún punto tampoco yo me siento sola haciendo todo, no me siento Hermoso. desbordada. De última nos sentimos desbordados Los juntos. dos. Claro, tal Claro, cual. es diferente. Tal cual, se acompañan en el sentimiento. Sofi, Sí, y el otro punto que decías? bueno, ese fue el primer punto y el otro punto que para mí cambió todo fue cuando decidimos hacer publicidad, Sí, cuando decidimos aprender en realidad, o sea, de decir, che, bueno, tenemos que capacitarnos de verdad y pedimos plata prestada para poder hacer un programa, un curso que nos enseñe realmente cómo hacer y dedicarle muchas horas a aprender a hacerlo. Y esa fue la otra vez, porque de ahí el negocio cambió para siempre. O sea, de ahí el negocio dio otro vuelco, o sea, es como que pasó a ser otra cosa y todo cambió. ¿Y ahí qué crees que fue lo más desafiante para vos al invertir en un nuevo crecimiento ya con todo lo que habían pasado antes? No, no en lo técnico, sino en esto, en lo personal, en lo emocional, en lo mental. A mí me jugaba mucho en contra la inseguridad de poner plata. O sea, yo sentía que como no sabía, como desconocía, como era un mundo nuevo, yo tenía miedo de que era poner y deber, porque vuelvo, o sea, lo pudimos hacer gracias a que nos A prestar. prestaron, Ujú. y era poner y no saber si te volvía y a mí me generaba mucha inseguridad, o sea, yo la pasaba muy mal porque a mí en la parte económica dicen que Capricornio es medio así, pero es Sí, como que a mí ¿viste? Me pesa. Entonces yo en ese sentido creo que fue para mí lo más desafiante, confiar. sí. Confiar en lo que me estaban enseñando, en lo que me estaban En si va a diciendo que haga. funcionar o no, todo ese dinero que yo estoy poniendo Cuando te realmente me va a decían, traer. Sí. sí, cuando te decían, no, si en un día no vendió, no puede, un día no es parámetro, y yo decía, pero ya puse, o sea, pero ya gasté tanto y a mí me Bueno, volvía loca.
Sí. Era como decir, bueno, si te están diciendo que 5 días es lo que tenés que tener, viste, métricas como para saber realmente, era como Sí, de decir, bueno, recolección de datos. Y te pregunto esto exacto, que porque justamente hace unos días otra capricorniana que seguramente está escuchando esto me dijo, estoy en el momento, está haciendo publicidad y me dice, estoy en el momento en que no sé si invertir más o quedarme acá. ¿Y qué es lo que te frena a invertir más si está funcionando? A no cumplir con mis expectativas. ¿Por qué? Porque sucede esto, como tenemos tanto desconocimiento, el tener que dar algo, invertir en algo que no sabemos si va a funcionar o no, nos genera miedo, nos no, genera sí. inseguridad. Y es recontra desafiante, y más con el dinero que somos nosotras, las mujeres, tan cuidadosas por ahí de decir, che, no sé si puedo, porque no sé si el mes que viene voy a tener las suficientes ventas como para sostener esto. No, totalmente, totalmente. A mí me pasaba eso. Creo que era una cuestión también de que el mundo meta, el mundo publicidad me resulta difícil hoy. O sea, también era algo, yo no es que hubo otros momentos donde yo invertí toda la plata que tenía así y porque era algo que o sea, porque pasaba por otro lado. Tal cual, Era elegir un producto, capaz, que para mí eso se me da mucho más fácil. tal Pero cual. esto, la publicidad, para mí era un desafío gigantesco, de la cual me resultaba muy complicado, muy desafiante. Entonces era como yo estoy invirtiendo plata en algo que ni siquiera termino de entender. Entonces es como que eso me costaba. Repito, a mí lo que más me ayudó fue estar con Jae. Jae entendía mucho más que yo, es mucho más sistemático él, entonces todo lo técnico, le parece fácil. A mí, yo soy muy volada, esto me resulta mucho más Creativa. difícil. A mí me va más lo creativo, entonces, pero él diciéndome tranquila, o sea, diciendo tranquila, esperemos y ir viendo los resultados. Sí, tal cual. Pero bueno, fue la otra cosa, la otra decisión que tomamos Cambió. y cambió todo, Sí, cambió bueno, todo. yo para Hoy se sumar, vive diferente. a mí también con rituales me pasó lo mismo. En el día que empecé a invertir publicidad fue como un despegue total, pero lo que quiero decir acá, aclaración para las chicas que están escuchando del otro lado, que es necesario primero estar preparado y tener en claro cuáles son las bases del negocio, a quién te dirigís, qué estás ofreciendo y por qué eso es importante para la otra de esas personas. Y sobre todo, tener el dinero también para invertir en un principio, porque es necesario probar para que la plataforma vaya recolectando datos y recién a partir de ahí empezar a ver los resultados. No es algo tan inmediato. No, de hecho, esto que decís, que lo recomparto, es que nosotros empezamos a hacer el curso para hacer publicidad, pero nos llevó más de un mes preparar la marca para tener la página en condiciones y todo lo que era necesario para que funcionara lo Bueno, mejor posible, y nos llevó más de un mes de trabajo antes de pautar la primera vez. O tal sea, cual. hubo Porque todo muchos, un proceso perdón, antes. sí, No, 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 eso, que hubo todo un proceso de trabajo que no fue, esto no es un tocar un botón y bueno, ya está. no, porque eso justamente iba a traer. Muchas personas creen que, ah, bueno, listo, hago publicidad y ya está, entran las ventas. La publicidad lo que hace es amplificar lo que vos ya estás haciendo. O sea, si vos hoy no estás haciendo las cosas bien, entre comillas, no va a suceder la magia porque hagas publicidad. O sea, va a amplificar solamente, va a generar más alcance y más visibilidad a lo que vos ya estás haciendo. No es otra cosa. Totalmente, totalmente. Ahora me gustaría que hablemos sobre el producto, que es esto que te decía al principio. Sí. Es la creencia por ahí limitante que muchas solemos tener, o la mayoría de las emprendedoras solemos tener de, ay, no tengo un producto de primera necesidad, por eso no me va a ir bien, o no tengo un producto tan grande. Entonces me gustaría que me cuentes cuál es tu experiencia a partir de eso, si alguna vez tuviste esa creencia o qué te está pasando ahora o qué pudiste entender sobre tu comunidad, sobre lo que quieres, sobre lo que desea y cómo pudiste equilibrarlo con el producto que estás vendiendo. Bueno, yo siempre trabajé productos, inclusive desde el principio, que normalmente competían con el envío. Entonces yo creo que siempre fue lo que más me tiraba Desafío, para abajo, o mi sí. mayor desafío, el tema del envío y cómo ofrecer algo lo suficientemente bueno para que la gente lo elija igual, o hasta dónde yo puedo ceder para generar esta cosa ¿viste? Este equilibrio Tal cual. bueno, yo te doy, o sea, viste esto de hasta dónde puedo ofrecer un envío gratis, hasta dónde, o sea, cómo solucionar ese problema que por mi producto nunca voy a dejar de tener si sigo teniendo productos tan chicos, tan económicos, por decirlo de alguna manera, en comparación de cualquier otra cosa. Yo creo que eso siempre fue lo que más, de alguna manera, mi desafío más grande, pero nunca lo sufrí, o Ujú. sea, nunca
sí noto cómo pierdo ventas, o sea, Ujú. todos los días. Lo sé, lo vivo y me lo dicen y lo entiendo aparte, porque yo capaz no lo pagaría tampoco, o sea, al envío, o sea, son caros, digamos. Claro, tal cual. Entonces, eso lo entiendo, pero a la vez mi desafío estaba en, bueno, ¿qué voy a ofrecer o qué voy a hacer para que me elijan? Para que elijan pagarlo al envío o elijan hacer un ticket lo suficientemente alto para que el envío no lo paguen. Pero vos tenés que querer gastar también eso en una sola tienda, como para llegar a ese monto. Tal cual. ¿Y Entonces, ahí qué acciones yo creo que concretas? pasaba, yo creo que pasaba por ahí. Y yo en realidad, no sé si hubo tanta, no se me ocurren por ahí acciones completas, o sea, concretas respecto a eso. Sí tener las finanzas y los precios y los costos, pero completamente afilados. Y O sea, sí, yo, un Excel completamente lleno de números que no lo entiende nadie más que yo, pero que te calcula hasta, o sea, todo, porque yo necesito saber esto que digo, o sea, hasta dónde yo te puedo ofrecer una promoción de envío gratis sí, sin sin caer en perder. pérdida, estamos dejando de hacer un negocio. Yo creo que aprendí mucho eso, sobre todo, bueno, cuando empezamos con la publicidad, afilamos mucho eso, porque hasta ese Ujú. momento por ahí no lo tenía tan en cuenta, y darme cuenta que yo necesitaba saber mis números exactos y saber qué puedo, o sea, hasta a qué punto puedo ofrecer un envío gratis que sea conveniente para mi cliente, porque tengo stickers, o sea, no dejo de estar vendiendo stickers, entonces yo no te puedo ofrecer un envío gratis a partir de 100.000 pesos, por Claro, no, ni decirte, hablar. porque es mucho, pero que no me dé pérdida, o sea, que lo pueda solventar con la ganancia del producto. Tal. Así que bueno, como primera acción, conocer Números al afiladísimos. los números, conocer al detalle los números. Y después lo otro era, empecé a maquinar mucho, a ofrecer cosas que solo se puedan encontrar acá. Hermoso. Diseños únicos, diseños propios, diseños ilustrados. Yo como que me abracé mucho a mi hermana, que es ilustradora, que hace la mitad de los stickers que tenemos, creo que los hace ella, y ella es muy, muy talentosa, o sea, es una persona increíblemente talentosa, y yo me agarré fuerte de ella No te vas y de acá. yo le dije, Lucía, trabaja para mí. O sea, yo creo que eso también pasó de decir, yo necesito destacar en el producto, o sea, no en el producto en sí, en el En el diseño, yo diseño. necesito destacar en el diseño, porque es el diseño en realidad lo que vende, no vende el sticker por ser un sticker. O Tal cual. sea, el sticker es directamente un producto que tiene menos necesidad, o sea, realmente no tiene ni siquiera una utilidad, es un commodity, como le dirían. O sea, no, Tal no, cual. viste cuando decís, ¿cómo? Si te tengo que decir qué, Bueno, qué, qué pero ahí es problema donde soluciona. entra la creatividad. A vos te compran por Sí, el diseño y por lo único que tiene tu producto. Y otras acciones concretas que se me ocurren, que sí hiciste, pero tal vez vos no las estás viendo, puede pero es ser. esto de vender por planchas, de vender por cantidades, de vender packs de De temáticas. Eso está temática, sí, buenísimo. eso es verdad. Eso nació como una idea de aumentar el ticket promedio, porque necesitábamos también eso, aumentar nosotros tiene un costo alto cada venta. Entonces nosotros necesitamos que la venta tenga, que se valga lo más posible. Entonces es decir, bueno, ¿qué hacemos para aumentar el ticket promedio? Y ahí empezamos a trabajar en los packs, en hacer paquetes temáticos con mínimo 10 stickers. Entonces ya sabes que mínimo vas a vender 10 stickers. Entonces eso también ayuda a llegar o al envío gratis o a que estés más cerquita y ya no sea lo mismo agregar dos stickers para Tal un cual. envío gratis que tener que agregar la mitad de la compra, Es viste, más todas esas atractivo cosas. también porque le sale más Sí, económico que comprar sí, cinco. totalmente, Sí. totalmente. O sea, obviamente el precio del pack tiene un precio. Y no solo eso, una de las cosas que también hicimos es que la mayoría de los packs tienen diseños exclusivos, no se consiguen sueltos. O sea, solo se venden si los compras en el pack entero. Generó un impacto positivo para Y nosotros. sí, ni Que hablar. empezó a ser un producto que generaba mucha venta y mucha facturación. Entonces empezamos cada vez a agregar más temáticas, más diseños y qué sé yo, pero con esta idea también de exclusivos. Yo no sé si tuve siempre esta creencia de lo mío no es necesario, como que por ahí nunca lo pensé consciente. Sí me pasó por experiencia, por intentar otros negocios antes, de darme cuenta que no podía vender algo que a mí no me gustara. O sea, de darme cuenta que para mí, porque
yo sí tenía esta creencia que creo que la tenían, o no sé, mi familia, no sé, la gente más grande, yo trabajaba mucho en comercios, entonces como que también eso estaba, como que vos no tenés que vender lo que te gusta. O Ujú. sea, tenés que vender lo que se vende, no lo que, no, no importa si a vos te gusta o si vos lo usás o no. Y a mí esa creencia fue la que después me di cuenta de decir, no, yo no, no me sale. O sea, había cosas que me gustaban, que tenía otros emprendimientos antes y que me gustaba lo que vendía, pero yo no lo usaba, o sea, no era parte de mi vida. Entonces me era muy difícil. A mí me solucionó de alguna manera, me facilitó la venta, que yo amo el producto que vendo. O Tal sea, yo cual, tal hoy los cual. stickers lo amo, yo decoraría, empapelaría mi casa, o sea, todo para mí tiene que tener, o sea, me encantan. Y en su momento con las fundas me pasaba lo mismo. A mí me encanta el producto. Me parece un producto, o sea, es un producto que realmente consumo, que Ah, consumo y consumo muchísimo. me Entonces encanta. me es mucho más fácil porque lo hago desde un lugar de Sí, consumidora también. genuino, genuino de yo lo consumo y por eso también te lo estoy vendiendo. Tal cual. Exacto. Entonces, bueno, Me encanta que traigas esto, Sofi, porque siento que es súper necesario eso, de que vos puedas conectar también con el producto que estés vendiendo. Si no, no hay forma de que lo vendas tampoco, porque va a existir esa aparte, incoherencia dentro, donde en la energía se nota del otro lado. No hay chance. Y es que además, decime cómo ibas a hacer para estar durante 6 meses sin vida no, prácticamente. no, era imposible. O sea, sostener en el tiempo un trabajo así, o sea, estar tanto trabajando, si no te gusta, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que uno le deja mucho el cuerpo en Sí, su negocio, en su emprendimiento, grande, chico, mediano, no importa, pero lo pone mucho el alma y pone mucho el cuerpo. Y si vos lo pones en algo que no te gusta, o que no consumís, o que no, no es algo ni que comprarías, muy difícil, porque ¿cómo convences a otro de algo que ni vos estás convencido? Es tal mucho, cual. yo creo que fluye mucho más cuando lo que vendés es lo que consumirías, es lo Tal que te cual. gusta, es lo que disfrutás. A mí eso me ayudó, darme cuenta de eso y encontrar ese producto es lo que a mí también me ayudó a que fluya un Ay, poco más, sí, sobre todo sí, al sí. principio. Sí, Sofi, bueno, y a mí justamente eso fue lo que me pasó con Rituales, que yo ya no conectaba con el producto, ya no conectaba con ese producto y digo, ¿cómo voy a seguir vendiendo algo en lo que yo ya no creo? Por eso siempre digo que cuando cerré Rituales fue porque ya no se alineaba a mí, porque ya yo Claro, ya estaba otra. en otra, o sea, estaba alineada a otra cosa, entonces creo que eso fue lo más difícil también de todo, pero es que para mí es súper necesario que cuando emprendes, cuando creas un negocio, sí o sí algo te tiene que representar de ese negocio, si no, no hay forma de que lo puedas llevar adelante. Bueno, y ahora sí, esto que Claro. hablábamos de que lograste lo que muchas queremos, poder delegar o animarte a delegar para poder viajar y lograr que el negocio siga funcionando. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendizajes tuviste? Fue de las cosas que logramos la que el día de hoy más me impacta todavía, porque yo fiel creyente de que con un negocio de productos era imposible, imposible. O sea, no Para mí había es ni todo lo una contrario. chance. Bueno, para mí no había ni una chance de que nosotros podamos viajar y trabajar remoto teniendo un Un producto negocio. físico. Menos fabricando, que en realidad fue la primer traba. Nosotros fabricábamos las fundas, o sea, las láminas y demás. Nosotros antes vendíamos funditas de celulares que tenían láminas de papel. Las láminas las fabricábamos en mi casa, en mi taller, con nuestras máquinas, nuestra impresora, después de un tiempo Todo. cuando logramos todo lo que logramos, ¿no es cierto? Y en ese momento, lo primero que nos pasó fue chocarnos con la primera realidad, decir cómo, o sea, para mí, en mi cabeza, digo, era imposible poder viajar, que era el sueño de, o sea, yo con Jae hace 13 años que estoy en pareja y hace 13 años que siempre quisimos viajar, o sea, no, no es que era nuevo, ¿viste? Surgieron cosas en la vida, siempre lo habíamos postergado por diferentes cuestiones, pero es como que siempre queríamos lo mismo, trabajar remoto para poder viajar, para poder conocer, siempre era eso. Y cuando mientras más nos metíamos en la fabricación, más Claro, sentíamos que estábamos yéndonos para el otro lado. O sea, nosotros queríamos viajar y lo único que hacíamos era internarnos en casa sin poder ni siquiera salir al asado familiar, ¿viste? claro. Entonces esa fue la primer cuestión. Y ahí vino la primera decisión importante para nosotros. Nosotros no cerramos una marca, pero sí dejamos si tomamos una decisión que fue dejar de fabricar producto, o sea, ese La funda. producto. Sí. Nosotros necesitamos empezar a terciarizar. ¿Por qué? Obviamente hay otras posibilidades y yo sé que uno puede tener un taller en otro lado que no sea tu casa y Tal cual. contratar a gente que no seas vos, pero no era lo que yo quería. O sea,
ni lo que nosotros, ninguno de los dos. Perfecto. Por fuera, quizás no nos animamos, quizás no, la verdad, no sé el motivo, pero en ese momento esa no era una solución para nosotros. Así que con mucho miedo y con mucho dolor, de alguna manera, porque era nuestro, o sea, era nuestro producto estrella, es el día de hoy, que pasaron 2 años que no lo vendo más, que la gente me sigue preguntando. O Sí. sea, fue algo, aparte era algo muy novedoso y demás, entonces fue con mucho dolor que dijimos, bueno, para ir a donde queremos, vamos a empezar por dejar de Bien. fabricar. Me encanta. Ahí fue el primer quiebre. Pero fue tomar conciencia, Sí, digamos, de sí. che, estamos yendo para el lado contrario. Entonces ahí decidimos, tomamos esa decisión, repito, con mucho trabajo, fue un proceso largo, no fue un día para el otro, no es que No, ni hablar. posicionamos el Pero sticker como producto. qué importante es tener eso claro, o sea, tener la visión clara, che, yo quiero esto y resulta que todo lo que estoy haciendo está yendo en contra. Bueno, ¿cómo hacemos No, para encarrilarnos y fue, ir para acá? Hermoso. fue doloroso y revelador a la vez, Y sí, porque doloroso era, tengo que tomar decisiones que son difíciles de tomar, porque esto me está dando de comer, vivimos los dos personas, o sea, es un negocio que funciona, estamos dejando algo y que sí. están dando, pero a la vez es como esto no nos está llevando a donde queremos ir, entonces ¿Qué la sentido decisión tiene? tiene, o sea, la decisión tiene que ser tomada, sea seguir, o sea, no, Sí. había una decisión que tomar, entonces eso era complicado. Pero bueno, cuando lo pudimos ver, cuando lo pudimos entender y darnos cuenta, nada, se tomó la decisión que vuelvo a lo mismo, no fue un día para el otro, ni la decisión, ni la ejecución. No, no, ni Porque hablar. nosotros, para lograr sacar ese producto, tuvimos que posicionar el otro Y producto, sí, que eran los stickers, porque yo no eso te podía iba a dejar, o sea, yo preguntar. necesitaba vivir en el medio. Ni Entonces yo hablar. no podía de repente decir, no, no vendo más fondo y ahora veo qué hago. No, tuvimos mucho tiempo de posicionar los stickers y hacerlos crecer en facturación Súper para. estratégica esa decisión, hermosa. Me encantó. Sí, sí. Sí, nosotros somos de la idea de ir de a poco. O sea, Hermoso. no, nunca nos sentimos cómodos con la idea de saltar al vacío. O sea, es como que No existe además esa idea de saltar al vacío. para mí no, no, primero para mí no sirve, segundo, no me siento cómoda, es como que se tendría demasiadas incertidumbres y yo no siento que me taro, o sea, me friso mucho cuando hay tanta incertidumbre alrededor. Entonces no puedo avanzar bien. Entonces necesito siempre tener un plan B. O sea, yo siempre necesito saber de dónde me voy a agarrar si esto no funciona. Bien, Eh, bien. ir de a poco, así. Bueno, Hermoso. y después de eso, una vez que dejamos la fabricación, que fue la primera decisión en base a esto, todavía teníamos un negocio de productos. O sea, todavía la idea de ser remoto estaba lejana para mí. O sea, era como, ¿cómo hacemos para esto, para traer a alguien a casa que trabaje o para alquilar un lugar y contratar a alguien? O sea, era muy, no era imposible, pero parecía muy lejano, digamos. Hasta que empezamos con el tema de la publicidad, o sea, hasta que tomamos esa decisión de hacer publicidad, de cambiar la mentalidad aparte nuestra. Ujú. Me gusta. Y nos empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y seguíamos creciendo y no damos abasto Mientras otra. posicionabas ese producto, el No, ahí sticker. ya, Ah, ya ahí ya estaba habíamos posicionado. dejado. Ah, bien. Ahí ya habíamos dejado la Bien, fabricación de fundos cuando nosotros bien, empezamos con la publicidad. Esto fue después. bien. ¿Qué pasó? Nosotros ya teníamos una marca, teníamos una comunidad, ya habíamos posicionado los stickers, ya habíamos dejado la funda, empezamos a trabajar con los stickers, vivíamos de los stickers, o sea, ahí estábamos bárbaros. Bien. Pero estábamos en un piso, por decirte, en un escalón bajito, y queríamos, obviamente, a ver, crecer, aumentar la facturación, o sea, teníamos proyección. Empezamos a hacer la publicidad, empezamos a subir, a subir, a subir de escalón, hasta que de vuelta nos vimos otra vez en Ujú. la situación de estar trabajando y trabajando, 12 horas por día. pero y trabajando 10 horas por día, 12 horas por día, y la casa era un mundo de stickers, de cosas No, por acá. No, no, hacíamos pedido que nunca nos alcanzaba para nada, o sea, era paquete por acá, paquete por allá, todo paquete, 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 paquete. O sea, estábamos todo el tiempo empaquetando, o sea, cambiamos una esclavitud por la por otra. la otra. Sí, tal cual. ¿Entendés? O sea, en vez de fabricar nosotros, pasamos a armar paquetes nosotros y ahí dijimos otra vez, o sea, Hay que tomar otra decisión. claro, tenemos que hacer algo al respecto. Lo primero que hicimos, la primera cosa que delegamos, que yo
creo que es la más fácil por ahí, o para mí lo fue, y creo que es la que también nos dio confianza de entender que lo podían hacer otras personas a las cosas, Ujú. fue la cadetería. Mm. O sea, Que nosotros ustedes llevábamos, repartían todos también. no a los clientes puntuales, pero Sí. nosotros sí íbamos al correo, Ah, a Andrea claro. Sí, y a sí. Correo Argentino todos los días. Mm, Salíamos de entrenar, nos íbamos al correo, estábamos una hora, sí, íbamos a Andrea, perdíamos una hora y media sí, repartiendo entonces. paquetes, Por día. o sea, Que eso en por el mes ya es día, un montón y ya en porque el año ni te digo. despachábamos todo, sí, despachábamos todos los días, o sea, teníamos una buena cantidad de paquetes por día, pero claro, salíamos los dos, o sea, dos personas en el auto a recorrer Carlos Paz, porque encima, o sea, vivimos en una punta, Andriani nos quedaba en la otra, el correo en Claro. el centro, que era re incómodo siempre estacionar y qué sé yo, siempre estás ahí 2 horas, ¿viste? Lo primero que dejamos fue decir, che, pará, ¿Por qué estamos esto, haciendo nosotros esto? ¿por qué no volvemos a casa y llamamos un cadete? Hola, sí, me lleva esto al correo. Y fue lo primero, pero fue lo que nos hizo, o sea, yo creo que fue como clave, porque fue como, che, ¿Qué crees que fue eh, que los hizo tardar tanto en tomar esa decisión que dentro de todo después las decisiones que tomaste es pequeña dentro de todas las otras sí, decisiones? sí, sí, sí. No sé, yo creo que es difícil soltar. Yo creo que es difícil Perder el eh, control. perder el control. Sí, sí, yo creo que es difícil decir, bueno, te dejo estos paquetes y que sea lo que Dios quiera. No, es difícil. Así la tarea es fácil, eso es una tarea, no tuve, o sea, raro tener un problema, qué sé yo, pero creo que perder el control, de dejar de estar en todo, nosotros estábamos en todo, nosotros estábamos en todo, todo, nada se nos escapaba. Sí, Pero yo creo bueno, que esa es como la primer traba a derribar porque es lo que realmente estanca como ese crecimiento. Y después cuando lograste delegar es como, ay, ¿y yo que tardé tanto para hacer esto? Y claro, mirá todo lo que claro. hubiese ganado antes. Pero sí, En nuestro sucede. caso, las ventas no paraban de crecer mes a mes, la publicidad no paraba de dar buenos resultados mes a mes y nosotros, claro, no parábamos, o sea, era cada vez peor, Y sí. porque de repente yo tenía que mantener, no sé, una rotación de diseños, porque por mi rubro, porque tengo clientas que compran muchas veces y no, ya está, llega un punto donde Hermoso. es lo mismo que antes, no me sirve, y yo no tenía tiempo, o sea, no podía ni siquiera pensar la Claro, idea, ni pero ¿cómo hablar. hago para ponerme a ver qué cosas puede servir o qué cosas podemos hacer? Porque nos la pasábamos empaquetando. Nuestra Claro. vida ahora era empaquetar. O Y sea, después fue ese el siguiente paso, delegar y el ahí, y empaquetado. ahí cuando nos volvimos a dar cuenta, decir, otra vez estamos acá, otra vez estamos en el mismo lugar en donde no queríamos estar. Y decir, che, tenemos que hacer algo, tenemos que delegar, y ahí empezamos a buscar las opciones. Es decir, bueno, tendríamos que conseguir un lugar. Mi suegra alquila un galpón o sea, grande para su negocio, tiene una distribuidora, pero tiene una parte que no se usaba, o sea, que estaba ahí. Dijo, bueno, yo se las doy, o sea, ni siquiera se las alquilo, pero lo único que se tienen que contratar es a la persona que Y vaya a sí. trabajar, la o las, y empezamos ahí a ya hacer esa idea. Y bueno, en nuestro caso apareció más Ujú. una solución sin querer, que fue mi vieja, que Hermoso. mi mamá es psicóloga, ya ejerce hace bastante y de lo clínico estaba media cansada. Y un día vino a casa y yo estaba con así de sticker y paquete y le dije, Colapsada. toma, ordena, toma, le dije, ayuda, ordena esto. Y ella se puso a separar y nosotros estábamos en plena búsqueda ya de qué íbamos a hacer. Y dice, yo podría hacer esto, che. Y ya de la mira y dijo, no me lo diga 2 veces. Le digo, porque yo no veo la hora de que alguien lo haga. Y mi mamá dijo, no, en serio. Y eso fue un viernes, el sábado nos juntamos, o el domingo nos juntamos a comer y a charlar y decir, che, miren, el trabajo es este. Nosotros nos veníamos cronometrando todo el trabajo, o sea, todo hecho bien, o sea, no al azar, eso quiero decir, no era Sí, sí. bueno, no, nosotros sabíamos exactamente cuántos minutos, segundos nos llevaba a armar un paquete, cuántos Me armábamos por muero, me hora, muero. todo, cómo lo sistematizamos para que sea más fácil, más rápido, así, todo, cómo controlamos para que no haya errores, o sea, teníamos todo muy, muy aceitado. Les contamos más o menos, viste, cómo era el proceso y qué sé yo, y les consultamos, sobre todo en mi caso la preocupación era que pagarle a un profesional
no era lo mismo Y que a un sí, empleado de comercio. A mí es muy diferente, está muy, muy, muy lejos el número sí, por hora. y sí. Entonces había que llegar a algo que Que le convenga a podamos, los dos. que podamos dar las dos. Y no, a ver, y sí, y Sí. pasó. O sea, Hermoso. y llegamos y lo solucionamos y siempre con y siempre con a ver, no deja de ser mi familia porque ahora trabajas, el equipo es grande, pero es familiar. Es grande, no es grande, somos nosotros, pero digamos, somos más que nosotros Y dos, sí, pero es obvio. todo familia y siempre con la premisa de siempre es la prioridad de la familia. O sea, Bien, me nosotros gusta. O sea, tenemos, desde el principio comunicación clara, de siempre lo más desde el importante día es la uno familia y si fue, te tengo que decir algo, te lo digo. a mí es lo que más me cuesta, pero porque yo soy re polvorita y me enojo mucho y digo las cosas mal en la vida, no es solo con mi mamá ni con nada, o sea, yo de hecho es por lo que más me cagan a pedo a mí, y es lo que más intento trabajar y lo que más me cuesta, pero la realidad es que desde un principio fue nosotros necesitamos que haya sinceridad, o sea, Bien, de que haya comunicación, de que si algo no les gusta, que si no están cómodos, nos lo digan y lo solucionemos, de que si mañana no quieren hacerlo más, está perfecto. bueno, mientras me avisen con tiempo, o sea, Claro, lo hagamos, claro, o sea, lo único que les voy a pedir, denme un tiempito como para acomodarme, pero como con esa premisa de decir, che, vamos a priorizar la familia, o sea, hermoso. es lo importante. Así que bueno, se dio de esa manera, pudimos delegar y traer toda la oficina a mi casa de cuando era chica, la habitación mía de cuando era chica, que obviamente ya no estaba ¿Es en ahí en donde uso, estás ahora? que es en donde estoy ahora, que era mi pieza de adolescente, y ahora está llena de stickers De nomás, stickers. Y bueno, en vez de tener una ahora es de cama y tu una... negocio. Claro, exactamente. Y bueno, y trabajan mi mamá y Guille, que es la pareja de mi mamá, eh, y ellos son los dos, como los principales, son los que se encargan de Sí, lo que es el empaquetado y demás. Eso fue otro cambio para siempre. O sea, sí, al sí. tomar la decisión de sacar todo de casa y de que otras personas hagan lo físico, que era empaquetar, llevar al correo, no sé, pegar las etiquetas, controlar los pedidos, lo que fuere, ahí nos quedó la libertad a nosotros de seguir trabajando en lo que implica tener una computadora. Tal cual, en diseños nuevos, en nuevas estrategias, en cómo hacer para En vender y contenido, dejarlo sí, operativo en manos de otras personas que lo pueda hacer incluso exactamente. mejor que uno. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, esa fue como la forma que nosotros encontramos y a mí ahí repito, es algo que me sigue sorprendiendo. Yo tengo un negocio de producto y lo puedo hacer y no lo puedo creer. O sea, para mí era imposible. Yo me iba a tener que buscar qué profesión que podía hacer que no sea como diciendo yo No, es tengo que que hacer otra cosa, claro, porque no no. puedo. Bueno, yo pensaba lo mismo hasta que me metí de este otro lado, que ahora estoy en servicios y digo, claro, o sea, para mí el Claro, producto era mucho más fácil. ¿En qué sentido? Porque primero es algo tangible, lo podés mostrar y lo podés comunicar bien, diferente es un servicio. Y otra cosa es que vos podés delegar absolutamente todo el proceso, o sea, todo podés delegar. sí, sí, Realmente sí. puedes delegar todo, cosa que en un servicio no. Pero bueno, Sí, son son dos diferentes cosas, es negocios. verdad, son dos mundos diferentes. Y bueno, y ahí hicimos nuestra primer viaje piloto. O sea, una vez que trajimos todo, porque hablamos con mi mamá un viernes, el domingo el sábado tuvimos una cena familiar barra reunión, el lunes estábamos mudados. O sea, Hermoso, el lunes, el rapidísimo. taller estaba entero acá adentro. O Unas sea, ganas de delegar todo. no sabíamos cómo hacer para dejar de laburar nosotros. Y sí. Obviamente el primer tiempo viniendo y controlando y ayudando y viendo que esté todo bien, pero la verdad que nada, o sea, también tenemos muchísima confianza en ellos, o Sí. sea, es como que realmente sabes que, no sé, estás Qué tranquilo, hermoso. súper tranquilo. Qué hermoso Eh, eso. y ahí fue nuestro primer viajecito promedio, que nos fuimos creo que 5 días por acá, por Córdoba, y Sí. fue decir, wow, esto está Podemos salir sucediendo. de casa. No tuvimos que cerrar la página para tomarnos vacaciones. A nosotros hasta ese momento lo máximo que nos habíamos tomado de vacaciones eran 15 días y teníamos que cerrar la web porque si no Y era, bueno, se nos parecía muy enquilombado, si no. tal cual. Entonces era como, qué loco, esto estamos vendiendo, pero no estamos en casa. Hermoso. Y Hermoso. Y bueno, y después ahí ya hiciste un empezamos a... montón. Después ya y te cebaste y hiciste un montón de viajes. sí, sí, después de ese viaje de prueba que salió todo bárbaro, dije, bueno, me voy 2 meses, dije, y allá fui. Hermoso. Y encima, o sea, lo más lindo de todo es ver cómo sigue funcionando el negocio sin que yo esté presente en la diaria. Eso es lo más Sí, increíble y es lo más hermoso, creo, que te puede dar un negocio de productos.
Es Sí, realmente sí, sí, hermoso. sí, totalmente. O sea, darte cuenta que es re posible, o sea, es re posible. Tenés que ver, yo creo que esto es como todo, analizar tus opciones y a qué Los estás dispuesto y qué recursos. no, porque es lo que te dije, o sea, antes era, en un momento fabricar también era posible, o sea, no es que no era posible, pero bueno, a mí en ese momento no me parecía una opción, entonces lo busqué por otro lado, o Tal sea, cual, porque puse solemos imaginarnos esto de que, no, yo para delegar necesito primero tener la oficina, después tener, contratar, poder tener un empleado, poner esto. Y fíjate que fue mucho más sencillo para vos. Che, necesito delegar. Bueno, ¿qué puedo hacer para esto? Lo fuiste compartiendo, fueron apareciendo las opciones y terminó no siendo tan pesado para vos, sino como no, la no, solución estaba no. ahí en tu cara. Sí, y siempre con esta necesidad que de hecho, digo, nos cambió tanto la vida por haber tomado esa decisión o por haber dicho, che, esto lo tenemos que hacer como fuera, que siempre decimos, o sea, lo que sea, por favor lo charlemos, o sea, que sí, que decir, No hagamos quiero lo que que te sea, vayas nunca. pero por favor, no me abandones. O sea, porque es como que fue una decisión bisagra no para el negocio en sí necesariamente, el negocio funciona hermoso, la gente, o sea, la verdad es que vamos bárbaro, pero sí para nosotros, como para nuestra vida diaria, Y sí, y para poder hacer lo que queríamos. O sea, decir, che, yo libertad, Sofi, hace 10 libertad. años sueño con irme de viaje y poder seguir trabajando y lo estoy pudiendo lograr y es como, wow, qué loco, Hermoso, fue increíble. hermoso, hermoso. Ahora te quiero preguntar, porque sé que sos muy creativa y que sé que sos muy inquieta y sé que tenés la cabeza llena de ideas, sí, lo sé. ¿Cómo haces primero para priorizar ideas, para implementar, elegir cuál vas a implementar o qué es lo que más te desafía de ese camino? Porque del otro lado también la mayoría son muy creativas y tienen un millón de ideas y no saben con cuál quedarse o cuál priorizar. Al principio, a ver, tuve algunas elecciones que después no funcionaron como yo quería de productos y después analizar ese producto y entender por qué no funcionaron. Entonces hoy, digamos, con esa experiencia ya ganada, Ujú. me doy cuenta que todas estas ideas nuevas que tengo las voy filtrando por quién es mi cliente, o sea, Bien. estén mucho más alineados a la clienta que me compra y no a lo que solo a ideas que tengo, Tal cual, porque tal cual. hay muchas ideas que simplemente me surgen, ay, qué linda idea esto, y capaz que esto, tu público no se relaciona, no se Bien, siente, ¿viste? Definido con eso. Entonces creo que me baso un poco por ahí. O sea, pero esto que digo, ya con por ahí experiencia de productos que fueron un fracaso, por decirlo así, o sea, por productos que no me funcionaron. Entonces lo voy, bien. Lo vas pasando por aprendí a filtros. analizar, Claro. claro, aprendí a analizar qué producto quiero incorporar o qué idea quiero incorporar con esa vara. Es decir, bueno, mi producto es chiquito, es económico, es una compra que vos haces ay, me gusta esto, y es para tal cosa. O sea, el mundo de tienda único es que vos puedas personalizar tu vida y que no tengas el mismo vaso aesthetic de todo y Bien. TikTok, sino que vos tengas tu vaso, que No, solo ni sea hablar. tuyo. No, pero Bueno, además, Tienda Único tiene una impronta muy especial, que es básicamente tu humor ácido convertido en yo creo que stickers. Y eso es lo que lo sí. hace único también. Sí, sí. Entonces, bueno, con ese concepto, teniendo en claro eso, decir, bueno, ¿qué productos yo puedo poner esa misma impronta y ese mismo deseo, que es que deseo que vos te puedas mostrar como sos y que puedas poner las Hermoso. cosas que te gustan en donde te gustan, porque ¿quién te va a decir que no? A productos, Tal a cual. otros productos además de stickers. En el Hermoso. caso de incorporar productos, creo que pasó mucho más por ahí, decir, bueno, ¿qué cosas usamos en la habitualidad? O sea, ¿qué cosas son cotidianas? Que se pueden personalizar o que estaría copado personalizar y cómo, y bueno, ir por esas ideas. O sea, no volar, no de repente crear una rama nueva no. O No, sea, hermoso, porque estás recontra conectada con tu comunidad y sabes qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que desea y empezar a crear a partir de ahí es mucho más sencillo que darle lugar a todas esas ideas que van apareciendo que a veces, muchas veces no van a funcionar simplemente porque no es el público correcto o tal vez el tiempo correcto. totalmente, totalmente. Así que yo creo que eso.
Y después, Hermoso. bueno, muchas cosas son pruebas, o sea, lo que también tiene el tipo de producto que yo hago, que yo creo que eso también es algo a favor de un producto chico, es que yo puedo hacer Equivocarte. un diseño que después no se vende y como Y no pasa mucho son 10 nada. stickers, o sea, yo puedo hacer 10 stickers nomás y saber si se van a vender o no. O Tal sea, cual. no tengo que hacer una producción tremenda, yo puedo probar el estilo, que Hermoso. pasa esto, yo después me doy cuenta que lo que se vende de verdad, o sea, lo que realmente la gente elige, es lo que a mí me gusta también, es mi humor, Ahí es mi, está. o sea, yo tengo todas las cosas, lo tierno, porque me encantan los gatitos, los perritos, lo qué sé yo, y el humor ácido, o sea, es como que son las dos cosas que más se venden o que más, que en definitiva también las fui encontrando por esta posibilidad de probar, ¿no? O sea, fui Hermoso. trayendo, fui probando y fui todo, y analizando también es eso, o sea, hay un análisis de métricas, de venta, che, cómo está, qué te piden, qué no te pide, qué Tal funciona, qué cual. no funciona, y ahí tomando decisiones. Tal cual, bueno, hermoso, me encanta que traigas esto porque habla primero de la parte estratégica de tener un negocio, de, bueno, che, nos sentemos, veamos qué fue lo que pasó, reflexionemos sobre eso y a partir de ahí planifiquemos lo nuevo que viene o creemos lo nuevo que viene y está espectacular porque así funciona un negocio básicamente y por eso le va tan bien a Tienda Único, porque conoce a la perfección a su comunidad, a su cliente y sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ya para cerrar, Sofi, estás en el club, en nuestro querido club, casi desde el primer día, creo que desde el primer día, Yo te diría que casi no, desde el primer día. desde el primer día, No allá por dudé un segundo. 2024, sí, sos socia fundadora, y me gustaría Sí. que me cuentes qué aprendizajes o qué sentís desde ese momento en tu forma de aprender, de emprender con ese acompañamiento de las chicas o mío ahí estando en el club. A mí me pasó, creo que me abrió mucho la cabeza a darme cuenta de que yo no estaba sola en el negocio a nivel estratégico de mi negocio particular porque tengo un socio y eso para mí me ha facilitado mucho muchas cosas. Que es muy diferente. Pero tener una comunidad de personas que también están a la cabeza de otros negocios, de otros emprendimientos, como que me abrió la cabeza así, che, o sea, no estás nada sola, no No. hay manera de que estés sola, digamos, hay un montón de gente que pasa por lo mismo que vos Por y que lo está... mismo, encima, son siempre los mismos Sí, desafíos, las sí, mismas sí. alegrías, las mismas victorias, las mismas conversaciones, todo. Totalmente, totalmente. Ahí hay algo que valoro mucho de esta cuestión de ayudar, de escuchar, a ver, yo intento participar lo más que puedo, a ver, por ahí tenemos un grupo y qué sé yo, se habla un montón. No siempre puedo leer todo, No, me puedo tomar el tiempo, pero siempre que puedo participar, porque es como que te hace ver las cosas desde otro lado, hablar con la gente, o sea, hablar con gente que encima es gente que sabe, o sea, que está en la misma que vos, no es que te estás preguntando a la tía que no tiene idea, eh, te permite verle el mismo panorama desde otras miradas. Y para mí eso es lo que es muy valioso. Por eso, digamos, por eso sigo. O sea, porque es de las razones por las que más sigo en el club. No he visto ni la mitad del contenido que hay, que sabes, o sea, yo voy mirando cada tanto cuando me pinta, pero no es que lo sigo tipo a rajatabla. Me gusta mucho el contenido, le he sacado muchísimo fruto a lo que vi, pero no es que es algo que lo tengo así, ¿viste? sí, Pero valoro mucho, mucho, mucho el networking es el que muy se genera de enriquecedor. cuando, Es sí, muy que enriquecedor vos, porque ahí te das cuenta que, ah, bueno, esto que me está pasando al final no es que me pasa a mí porque estoy fallada, porque no sé nada. No, le pasa a todas. sí, Y eso es o lo vos más... estás en una problemática o en una situación que la podés decir y vos pensás que la única solución, porque todos tus caminos llevan a Roma, o sea, vos no hay forma, o sea, vos estás ahí y de repente simplemente por comentarlo alguien te dice, che, ¿y por qué no? Y vos decís, ah, Sí, mira, tienes razón. A mí eso me parece fantástico. Y obviamente digo, el charlar con compartir. gente es buenísimo porque eso te lo da todos los ámbitos, pero compartirlo con gente que está en tu misma situación, eso es para mí lo valioso, eso es lo que más me llevo por ahí del club. Hermoso. Hermoso, Sofi, me encanta y a las chicas también les encanta que vos estés y siempre aportes de tu mirada. Bueno, y ya para cerrar, me encantaría que me cuentes, en realidad no a mí, sino a las chicas que están del otro lado, algo que le quisieras decir a ellas que, no sé, por ahí creen que
o no creen que el producto que tienen hoy pueda alcanzarles para vivir de eso, para crear un negocio sólido. ¿Qué tenés para No, decir? chicas, yo lo primero que les voy a decir, yo vendo papelito. Así que yo voy a empezar por ahí. O sea, chicas, yo vendo papelito y vivo de vender papelito. O Vivo de sea, no vender sé, papelitos. imagínense ustedes que tienen cosas increíbles. O sea, no hay Pero sí. manera. Pero sí, Empezando pero por ¿viste ahí. cómo está esa creencia? Yo también, yo vendía pañuelos, o sea, Claro, y es esto yo creo que va más por el lado de creer primero en lo que estás vendiendo, que ya lo hemos dicho a lo largo de este episodio, creer en lo que estás vendiendo que realmente te represente, que te guste para poder venderlo, ofrecerlo con confianza, y también esto de pensar más allá del producto, sino más bien pensar con quiénes te querés relacionar y quiénes querés que sean tus clientes y quiénes querés que sean tu audiencia y qué más le podés aportar además de ese producto. sí. Yo creo que lo que se me ocurre de tantos años, hace 10 años ya que yo emprendo, así que tengo como un camino. Lo que se me ocurre primero es probar, porque uno a veces simplemente por no animarse, o sea, o animarse, la palabra que le quieran poner, pero por ahí por no animarte a hacer esa pruebita, te estás perdiendo un mundo. Tal cual. O para confirmar de que no, pero que no pasa nada. O sea, de que para Hay que mí probar, clave fue probar y aprender. O sea, no solo probar con conciencia, obvio. aprender de lo que estás probando y confiar en más así, en tu producto seguro, pero en vos, en que la gente Hablar. que te va a querer elegir a vos porque sos vos, Claro, porque te teniendo en cuenta generaron. también cuál es ese diferencial que le va a dar a la otra persona y cómo destacar también entre todos los rubros. Pues ya no hay O sea, nada, no se como, puede inventar nada, ya está todo inventado. Entonces, ¿cómo vos te no, vas a y hay de destacar y todo, o diferenciar? sea, hay todo hay más barato. O sea, Ni hablar. porque también, o sea, no existe ya. O sea, es como que decir, bueno, dejémosle la competencia por precio, no sé, a las marcas de comida, qué Tal sé cual. yo, del súper. Lo que yo creo fuertemente y lo que intento también transmitir con la marca y con cómo manejo mi marca es hacer como sos. O sea, y Tal que te van a cual. elegir así. Y te van a elegir la gente, o sea, va a llegar la gente correcta. O Tal cual. sea, si vos te animás a mostrarte y confías en lo que sos y en la persona que sos, y bueno, va a llegar la gente que tiene que llegar, que es un proceso, es un trabajo. O sea, esto no es magia. O sea, Tal también cual. es eso, no es magia, nada sucede porque sí, así nomás. Hay muchos trabajos al mismo tiempo sucediendo y después de a poco van dando sus frutos. Ni hablar. Pero para mí son esas cosas principalmente, animarse y confiar. Tal cual. Y traigo esto que también lo vimos lo dijimos en la entrevista anterior, que hoy las marcas que funcionan o los negocios que funcionan y que por ahí son más sostenibles en el tiempo, son justamente las marcas o los negocios que tienen una cara visible al frente, que por lo general es la de sus creadores, la de sus dueños o de una creador de contenido. Porque la gente conecta con personas, no Sí, con conecta la con el persona. producto. Con la persona, Sí, con sí, cómo es, con cómo le hace sentir, con su autenticidad. Y eso es lo totalmente. que va a hacer que No, los negocios funcionen y que los elijan. yo creo que es eso, perder un poco el miedo de salir, de Tal cual. perder el miedo de salir, a hacer, a vender, a mostrar, a decir. Yo creo que por ahí lo que me pasa a mí muchas veces es la frustración de cuando salís y no lo ve nadie. Vamos a decir, vos hiciste un reel, hiciste un video, te animaste y lo Cinco veo. horas haciendo el contenido y Pasa, y creo que nos pasa sí, a literalmente a todos. todos, o sea, es muy normal y yo creo que eso a mí es lo que hoy lo que me cuesta por ahí, Ujú. pero me di cuenta ahora de que estoy entendiendo inclusive más a mi comunidad Bien, y me estoy mostrando más como soy también, sin tanta edición, ya no me vuelvo tan loca y me está yendo mejor en ese sentido. tal Es como cual. decir, "Che, bueno, Es al que es final". la espontaneidad, la genuinidad que se ve a través de la otra persona es lo que conecta. Y aparte, yo creo que eso también da confianza. Hoy en día comprar en internet te puede salir muy bien o muy mal. Entonces Tal cual. hay mucha gente que es muy Reacia. desconfiada. Ujú. Sí, totalmente. Y que vos estés ahí intentando siempre solucionar, mostrando la realidad, el proceso o inclusive tu cara, quizás da ese gradito más de De confianza confianza.
eligen comprarte a vos y no algo que puede ser, o sea, que es solo una imagen digital, digamos. Tal cual. Yo creo que pasa un poco por ahí. De hecho, bueno, mi primer publicación fijada en Instagram es una foto mía y de Yae, o sea, y de todo nuestro proceso alrededor de los años con el taller y con la oficina y demás, porque bueno, Genera porque es confianza instantánea. somos nosotros y nosotros, no sé, no te vamos, o sea, no sé, queremos darte lo mejor que nos salga. Hermoso, Entonces, pero que pasa por ahí, hermoso. animarse, salir de la cueva. Hermoso, Sofi. Bueno, me encantó este episodio. Gracias por compartirte, gracias por compartir tu historia, la de Tienda Único. Tenés un negocio increíble y la vas a seguir rompiendo porque sabes la clave que es conectar con esa comunidad, conocerla, observarla y a partir de ahí crear productos en los cuales vos estés representada. Así que gracias por estar acá, No, Sofi. gracias por invitarme, la verdad, un honor. Y nos seguimos Siempre, viendo. no, sí, nos seguiremos viendo, pero bueno, siempre, o sea, gracias por invitarme, me encanta y yo siempre te tuve de referente desde siempre, o sea, Gracias, desde que te conocí, así que es un montón, o sea, gracias, es lindo. Así que nada, hermoso. gracias. Gracias por estar del otro lado y compartir este ratito conmigo. Si este episodio te dejó algo, te invito a que le dejes una estrellita al podcast y los compartas con alguien que esté en este mismo camino. Así, este mensaje llega a más mujeres que estén listas para dejar de improvisar y empezar a liderar su negocio con claridad y conciencia. Y si estás lista para pasar a la acción con foco, estrategia y acompañamiento, te espero en el Club de Emproductrices, la membresía para mujeres dueñas de negocios de productos físicos. Te dejo el link para que te sumes en la descripción y nos encontramos en el próximo episodio.